abriendo nuestras discusiones de hoísmo con el Bicentenario desde abajo. Para abrir nuestras conversaciones tenemos a Elena Salamanca, poeta, historiadora, que actualmente está en el Colegio de México trabajando en su doctoral, en la que trabaja cuestiones relacionadas al exilio y ciudadanía y Unión Centroamericana a partir, o en el contexto, mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial. Ha publicado libros de poesía, cuento y ensayos, ¿no? Como primer punto, yo quería ver si Felipe nos puede ayudar aquí con la primera pregunta. Felipe. Gracias, Cristi, y gracias, Elena, pues primero que todo, por aceptar la invitación. La verdad, para nosotros, pues es un gusto porque además tu trabajo es muy interesante y tiene una combinación que yo creo que hay que resaltar, que es esa reflexión que tiene lo académico, tu trabajo histórico, tu trabajo crítico, crítico de la cultura misma, ¿sí? Tu trabajo ensayístico, pero también tu trabajo ficcional y también esos trabajos que tienes con el arte, ¿no? Que a veces se presta, tú nos lo mencionabas un poco, a que se presta a ciertas confusiones, pero creo que esas confusiones son interesantes en tu caso porque de alguna manera tu trabajo mismo como que elude ese tipo de encasillamientos, ¿no? De alguna manera busca diluir eso y que se ve también en tu trabajo de escritura y tu trabajo artístico, viéndolo tanto los videos como leyendo tus textos y todo eso. Y a mí me generó, lo hablábamos con Cristi, mucha curiosidad, tú lo decías en Twitter, que también es una herramienta muy interesante ahora, que es otro espacio de escritura, que tú hablabas de ese rompimiento de barreras de los géneros textuales, ¿no? Transtextualidad, por así decirlos. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ese proyecto estético, sobre esa ruptura de esos géneros textuales, porque vas transitando, uno lee tus relatos, pero también uno siente que está leyendo un poema, uno ve tus intervenciones y también estás leyendo en un momento dado y hablas a determinados sujetos y tienes determinados destinatarios. Entonces nos interesaría mucho que ver eso, ¿no? ¿Cómo es esa ruptura y cómo trabajas en eso, que nos contaras de ese proyecto estético que se evidencia ahí en todas esas facetas? Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, mucho gusto, Cristi, mucho gusto, Andrés. Saludos a Brasil, México. Solo quiero hacer una aclaración. La tesis es sobre unionismo y ciudadanía, pero en la Segunda Guerra Mundial, no es de primero, pero no importa porque pues abarco también he trabajado un poquito primero la primera. Bueno, yo no uso Twitter desde 2018. Decidí darme de baja de Twitter después de ser muy acosada y amenazada por esas nuevas especies que andaban por ahí, que eran los troles de la política salvadoreña. Pero sí, durante mucho tiempo usé Twitter para compartir mis artículos en El Faro, en Plaza Pública, Guatemala, y en una antología mínima de poesía que me publicaban cuando tenía ahí algo que decir. Y alguna vez sí dije que me consideraba transgénero de los géneros literarios. Fue un poco controversial, evidentemente, por las identidades sexuales, ¿verdad? No, pero es un préstamo, me parece que es una palabra importante e interesante de hacer un préstamo para hablar de cómo yo concibo la escritura. Básicamente yo escribo desde un duelo que tengo, digamos que eso es lo que a mí me activó cuando era niña. Posteriormente, por la formación que he tenido, he seguido escribiendo alrededor del tema del duelo, desde desde los diversos espacios o los andamiajes que tengo para presentar algunas ideas. Entonces yo creo que la escritura es infinita y creo que es interminable y que tiene muchísimas posibilidades. La escritura, si tenemos suerte, sobrevive a nuestra propia vida, a nuestra existencia. Y nunca he trabajado mi pensamiento desde una rigurosidad técnica específica. Es decir, yo no
estudié nunca ni quise aprender a escribir poesía con técnica. Puede ser un gran error, sí, pero esa fue mi opción, mi decisión. Tampoco ensayo ni literatura. Me gusta mucho pensar y me gusta plantear estos pensamientos, y creo que los lenguajes más parecidos o más posibles para hacerlo son la poesía y el ensayo, y por eso es que escribo quizá un poco más de poesía y ensayo, aunque he hecho novelas, artículos científicos, cuentos, etcétera. Creo también un poco que la escritura académica es un poco rígida y me cuesta, me cuesta. Entonces creo más en el ensayo como esta figura que retoma de Alfonso Reyes, ¿no? Que el ensayo de un centauro, ¿no? Que en estos libros de pensar el ensayo, pues se plantea mucho. Y yo creo también que mi escritura es como de una criatura mitológica también, es como un minotauro. Yo le decía a un amigo que nosotros éramos las sirenas de la historia, porque tenemos una escritura demasiado creativa y no muy encasillable dentro de las historiografías tradicionales. Entonces siento yo que ando un poco ahí entre estos seres, estos personajes anfibios, místicos, etcétera. Entonces como que por ahí la escritura, y por ahí va mi pensamiento también hacia Centroamérica. Por eso es que a veces mucha gente sabe bien a qué me dedico y me hace intimidante. Muy bien, yo voy a agarrar un gancho de aquí de lo que has dicho de la figura mitológica y de cómo pensar Centroamérica y de estos géneros que se cruzan, para pensar justamente algo que a mí me llamó la atención cuando recién conocí tu trabajo a partir de un ensayo en El Faro, ¿no? Tienes la columna Lance Moder, ¿no? Tu Twitter, ¿no? Se llama Lansmoder, y me parece bien interesante después cuando piensas esta performance en 2011, en octubre de 2011, en donde se hace en plaza pública y tienes una serie de espectadores de varios espectros sociales, ¿no? Entonces, quería agarrar este gancho para preguntarte ¿qué es esta figura de Lance Moder? Porque uno aquí hace relaciones por aquí y por allá, pero me parece bien interesante porque en tus ensayos lo pones, siempre hay algunas figuras que se repiten en el sentido de la cuestión de la nación, la cuestión de la mujer también en la nación, y de repente nos puedes hablar un poquito también de esa experiencia del performance en 2011. Sí, gracias, Cristi. Bueno, Lansmoder es una palabra que para mí ha sido un pretexto para canalizar muchas escrituras o muchos haceres o muchos pensamientos. Pero, claro, luego surge el gran problema de por qué el origen es bueno. Porque suena que está en inglés y yo estoy preocupada por las identidades nacionales, y bueno, sí, yo siento también que es muy confuso. Realmente yo no tengo una relación directa con esta idea de la Lansmoder, simplemente fue un pretexto. Hace 10 años en Centroamérica estaban celebrando también el bicentenario, bueno, creo que fue más en El Salvador, el bicentenario de un mito, que es el primer mito de independencia, que se podría como articular como el primer movimiento insurgente del siglo XIX. Que luego van a haber muchas rebeliones, motines, etcétera, hasta derivar en lo que se supone que es la independencia. Entonces, yo quería escribir un libro y lo quería leer en una plaza pública, como hizo Amparo Cusamalguapa en 1939. O sea que esta explicación va a tener un montón de capas, y yo disculpa si es como muy tedioso o aburrido o me interrumpe, por favor. Bueno, yo había visto en el Museo de la Palabra en la imagen una foto de Amparo Cusamalguapa, que era una joven estudiante, era una maestra, discípula de Alberto Monferrer, y había leído un discurso contra el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez,
el general, que fue presidente de 1931 al 44, pero específicamente contra el ministro de Salud por la venta o trasiego más bien de drogas heroicas, que todas eran todas estas drogas derivadas del opio, de heroína, etc. Y a mí me pareció muy potente una mujer en el espacio público libre. Yo quería hacer eso contra las ideas de nación y el bicentenario. Casualmente, de una forma muy poco agradable, ese año ocurrió una masacre en Noruega y el personaje era un misógino, era feminista, era racista, era un personaje que de una masculinidad hegemónica que ahora podríamos definir muy trumpista, ¿verdad? Y este personaje había asesinado a personas y entre sus escritos él odiaba mucho a la primera mujer que fue diputada, que era conocida como Lance Mother, y él la llamaba Lance Porter, que era la asesina de la patria, no la madre de la patria. Entonces a mí me activó eso y dije, claro, porque para mí la patria es eso, ¿no? Como una asesina y una madre que te maltrata y te destruye, ¿no? Estas figuras así patológicas que también son y entonces empecé a articular de ahí un libro. Lo que pasa es que el libro lo hice como pretexto para tener que leer en el espacio público lo que yo quería leer. Finalmente hice la acción con el apoyo del Centro Cultural de España, de Paula Álvarez. En ese momento ella estaba en el Centro Cultural. Hicimos la acción que era un remedo de acto cívico por el bicentenario y conseguimos la Plaza Morazán. Y entonces se montó un acto cívico muy salvadoreño con banderas nacionales, música de banda, etcétera. Y yo me vestí, me atavié un poco como primera dama. O sea, me vestí azul, con un trajecito así, como seriecillo, pero también minifalda, porque me iba a subir al monumento, ¿no? Entonces también quería explotar mi cuerpo para ver cómo reaccionaban las personas, y sí hubo muchos hombres, obviamente, viéndolo. Y después de hacer ese performance en el que envolví en una bolsa negra a las 5 repúblicas de Centroamérica, y en lugar de colocar la corona de laurel, le coloqué las coronas fúnebres de Centroamérica, leí el texto, que es un libro completo. Realmente ahora que lo pienso hacia atrás, siento que fue un poco básico el acto también, ¿no? Pero a la vez creo que eso llamó la atención. Hasta unos señores jubilados me propusieron matrimonio. Una cosa muy loca. Pero a la vez creo que era un mensaje básico que por eso podía calar, porque así de básicos son las representaciones y las articulaciones y las manifestaciones alrededor de la nación o la patria. Entonces creo que sí pegó. Luego de eso, pues yo fui a España y estuve leyendo el libro, y ahí también con buena recepción. Y todo el mundo me decía que tenía que abrir una cuenta de Twitter. Y yo, pues yo tenía una cuenta, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero yo dije, bueno, sí, voy a empezar a usar esta cuenta para cuestionar como las ideas nacionales o de política nacional. Entonces por eso le puse Lance Mother. Luego me invitaron del Faro a tener un blog y dije, bueno, voy a poner también Lance Mother. Estoy en el doctorado, estoy en la migración, y yo sigo pensando en mis claves nacionales desde el espacio sin superficie, que yo lo tomo desde arriba, ¿verdad? La patria sin superficie. Otros dirán desde la excentricidad, porque es el centro, etcétera. Y entonces le puse hacia el blog y no me imaginé que el blog iba a tener como tan buena recepción como, ¿no? Y gracias a ese blog pude conocer a muchas personas, entre Cristi, y a otras personas en Guatemala, Nicaragua, Honduras, México. Entonces creo que sí fue un periodo interesante de escritura, y lo que me importaba era seguir cuestionando como las ideas de nación. Ahora, como yo fui acosada, ¿verdad? Yo dejé de usar Lance Mother, entonces creo que Lance Mother ya solo existe en el registro del blog. El libro, que no mucha gente lo conoce, pero acaba de ser traducido al inglés y se va a publicar en Estados Unidos. Y el performance, que no lo ha visto casi nadie. Y
Me parece bien interesante algunas cosas, ¿no? Que varias, todas, en realidad. La ironía de la performance, todos estos detalles son bien importantes porque justo esto, ¿no? La idea básica y qué ideas siguen repitiéndose en este ideario nacional hegemónico, oficial, de los oficialismos centroamericanos y en el caso de El Salvador, ¿no? Es bastante latente, ¿no? Me parece. Y fíjate, Y no, perdón, adelante. y fíjate Cristi, que cuando yo me subí morían 7 personas al día. Y años después El Salvador llegó a tener 500 asesinados al mes. Y ahora no sabemos cuántos hay, que pues la información está pasando de captación de la información, o etcétera. Entonces, creo que no era tan urgente en ese momento hacerlo, pero a mí me lo parecía. Creo que ahora sería más urgente hacer manifestaciones así. Y elegimos Centroamérica precisamente por este mito de la patria. Bueno, no es mito porque sí existió, pero esta añoranza de la patria primigenia. Es decir, nosotros queríamos el monumento a la libertad, pero ese lo estaban usando para el bicentenario. Entonces, cuando Paula me dijo, nos pueden dar la Morazán, yo dije, sí, Centroamérica y Morazán, y bueno, rapidito como que me logré articular. Eh, pues sí, ahora, 10 años después, nos encontramos en los 5 países, bueno, los 4, Costa Rica creo que ha demostrado como unas pericias más críticas alrededor de esto, pero Nicaragua, Honduras y El Salvador, y especialmente El Salvador, Honduras y Guatemala, están retomando todos estos mitos liberales, ¿verdad?, del siglo XIX, ahora en estos momentos de crisis ambiental, económica, con pandemia y todo, siguen creyendo en estas figuras heroicas de mármol. ¿No? Exactamente. No sé si Felipe quiere preguntar aquí. Mira, Elena, incluso viendo el performance, que pues sí lo vimos, que tú dices que no lo vieron mucho, nosotros lo vimos y nos llamó poderosamente la atención y nos sirvió de entrada porque vimos ese anclaje de muchos de los lenguajes que tú exploras, ¿no? Porque uno también siente que estás explorando con tu escritura, ¿no? Formas que rompen precisamente con esos estancos independientes de los géneros. En esa acción, uno ve que muchos de los oyentes eran hombres, también había mujeres, pero gente que pasaba por la plaza, es decir, no estamos hablando de intelectuales o abogados o políticos, sino gente de lo que se denomina, que yo nunca he entendido bien qué es el común, pero que generalmente le dicen gente del común. Eh, y como nosotros planteamos en Oísmo el tema de pensar este bicentenario desde abajo, vimos ese vaso comunicante, ¿no? Esa suerte de interlocutores que tenías ahí, que era gente de ese desde abajo. ¿Tú cómo ves cómo se puede pensar? Ya nos diste algunas pistas, unas puntas de cómo pensar un bicentenario desde abajo. ¿Es posible pensar un bicentenario desde abajo, desde otro lugar? ¿O hay que quitar la idea de bicentenario de entrada por su origen liberal y por toda esta construcción mítica que nos acabas de mencionar? Pues es complicado, ¿verdad? O sea, yo como historiadora, lo que creo es que no creo en los próceres ni en las próceras. Digamos que el último mes me ha buscado muchísima gente para ver si tengo algo escrito de próceres y lo quiero compartir, o cosas muy raras, ¿no? A veces, saben que hago historia de las mujeres, me preguntan por las esposas de los próceres. No, hay una cosa muy, muy extraña. Yo creo que es posible pensar el proceso histórico y hay que pensar la formación de las identidades políticas y culturales centroamericanas en un proceso de larga duración, obviamente, y entonces ahí sí se podría marcar en estos 200 años. Pero de todos modos, si no pensamos en clave regional, creo que es un poco incoherente pensar los 200 años, porque casi todas las celebraciones van encaminadas en los estados nacionales, y los estados nacionales son una creación de 1840, y habría que preguntarnos por qué queremos seguir
aislándonos dentro de la misma región. Yo tengo un artículo que no entregué para un proyecto que se llama, que habla del archipiélago de los nacionalismos en Centroamérica, ¿no? Que en realidad somos un puente continental geográficamente, pero yo creo que en el siglo XX, después de los procesos de guerra y de posguerras, nos convertimos en un archipiélago de nacionalismos y también pues de circulación de ideas y de saberes políticos, de prácticas y de culturas políticas. Y entonces sí creería que si se va a pensar en clave bicentenariosa, es decir, en clave de darle algún sentido a 200 años atrás o a un proceso, un devenir de 200 años, debería ser en clave centroamericana y no en clave de Estado nacional. Entiendo que en los países sí hay comités, o bueno, cada país tiene un mecanismo cada vez más raro para esto, pero hay algunos que sí, como el caso de Guatemala, intercambio con El Salvador, salvadoreños de ponencia, etcétera. Pero sí creo que el error sigue siendo partir del Estado Nacional. Y la idea de lo de abajo, pues yo también creo eso. Con un amigo estamos preparando algo que se llama, creo que se llama repertorio histórico de las desobediencias, algo así le pusimos, pensando en desde abajo. Yo creo que tenemos que valorar más como esta historicidad de la desobediencia y de las oposiciones para poder pensar en clave nacional. Creo que si nos seguimos pensando en la clave de la historia de bronce y de mármol, que básicamente es lo que está ocurriendo en varios países, pues creo que seguimos perpetuando la opresión y la injusticia, y la idea sería pensar más bien como desde ahí. También creo que, bueno, no sé, cada uno de nosotros de las escrituras que tiene una posibilidad de articular algunas propuestas. Yo pienso que lo que yo propongo es más como articular desde las desobediencias, desde estas posibilidades antiimperialistas, todas estas identidades disidentes, digamos, que creo que es lo que nos han formado también como la otra Centroamérica, que en mi tesis, siguiendo a Walter Benjamin con este término tan básico e importante de la historia contrapelo, como mirar desde ahí. Pero también creo que no hay que mitificar tampoco ni las disidencias ni las desobediencias, porque también eso ocurre mucho, pues hay una gran mitificación alrededor de estas figuras disidentes o contrahegemónicas que se mitifican de tal manera que terminan siendo casi que figuras hegemónicas. Tiene que haber una cesura, tiene que haber ahí algo que medie, que no sé bien qué es. Creo que cuando encontramos lo que media, es un proceso instintivo y propio. No creo que sea un proceso metodológico, creo que ya es más o menos lo que el cuerpo, como pensando en ese performance de la madre, en ese libro, el cuerpo, lo que el cuerpo nos está pidiendo, la carne nos está pidiendo algo. Creo que eso es bien importante, me parece, es eso último, ¿no? No mitificar las disidencias o los discursos otros, justamente por eso que mencionabas, ¿no? A veces se hace un esfuerzo agigantado, me parece, y acaba surgiendo una nueva figura que uno tampoco alcanza, ¿no? Y creo que tu trabajo va justamente en la dirección opuesta, es bastante laberíntico en el sentido de poder encontrar, por aquí hay un silencio que no hemos, que nos está gritando algo y hay que escuchar. Creo que el bicentenario desde abajo, así como lo has planteado, ahorita creo que es algo bien importante, esta historia contrapelo, ¿no? O de una idea de constelación, ¿no? También dialogando con Benjamin, ¿no? La idea de qué discurso de allá y de aquí
podemos comunicar, ¿no? Y algo que yo pensaba es justamente esta cuestión de la Unión Centroamericana, ¿no? Justamente se llega a la independencia por esta Unión Centroamericana, los países, las 5 repúblicas, en 1840 empiezan estos estados nacionales y hoy en día, ¿cómo pensar la región, ¿no? Pensando en esto que nos has colocado, ¿por qué de repente no nos... eh, ¿qué pasa con esta región que, no, que en este proyecto unionista no se concretiza? No sé, de repente estoy aquí pensando ya en voz alta y delirando también. Eh, bueno, hay un libro clave que es muy bueno, que se llama Los fracasos de la Unión. Les pido disculpas por cómo suena, porque estoy enferma. Eh, y yo por eso decidí historizar el fracaso. Digamos que mi tesis es historizar el fracaso constante de los unionistas así que quieren unir a Centroamérica con identidad política frente a, bueno, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya es como de las amenazas de lo que son las potencias mundiales. Eh, yo creo que es importante mirar el fracaso. Estamos acostumbrados a ideas exitosas, a historias exitosas, a ideas de triunfos capitalistas, ¿no? O sea, donde no es posible sentir ni caerse ni nada, mucho menos fracasar. Y yo creo mucho en los fracasos, y creo que los fracasos que nos dan un gran valor, porque hay una historia de Centroamérica que no ha sido contada desde el fracaso, que creo que nos podría dar como muchos sentidos, muchas prácticas, incluso imaginaciones que persisten en nos, ¿verdad? O sea, entre otras. Entonces yo creo que hay que ponerle un interés al fracaso, hay que ponerle una mirada al fracaso. Yo no tengo ningún problema con decir que historizo fracaso, claro, me estoy tardando más, porque la mayoría de fuentes son más como las políticas de los estados nacionales, la guerra, y la batalla, y los debates, pero política, pero yo creo que es venimos de un espacio que ha sido sacudido por el fracaso, y un espacio que ha sido disputado y que ha sido explotado. Eh, y que tenemos ahora unos estados que están volviéndose cada vez más autoritarios, fascistas, controladores, violentos. Ya volvió al panóptico, no sé si ya volvimos. Eh, y, y yo creo que es porque Centroamérica también ha sido construida, bueno, obviamente no todas y esta cosa de las económicas y lo que no, pero que también creo que han llegado al poder personas que han sido mezquinas, que también deberíamos de empezar a estudiar desde estas perspectivas de la violencia. Si la violencia, bueno, yo siempre digo, bueno, la violencia la estudiamos como resultado de algo, pero si la violencia es más bien la pregunta y la hipótesis, etcétera, ¿no? Yo no soy experta en estudiar violencia, no puedo hablar más. Algún día pueda responder. Si vamos a estudiar estas mezquindades, estas maldades, estas ponzoñas, como digo yo, pues hay que estudiarlas críticamente, no de una forma revictimizante, porque ya las escrituras de las historias en disputa ya han sido escritas así: vencedores, vencidos, víctimas, victimarios. Entonces tampoco es ese el camino, pero sí hay un matiz ahí, creo yo, que le deberíamos de poner a Centroamérica. A veces creo en la hipótesis o en la tesis más bien de Alfonso Guillén Zelaya, que es un exiliado hondureño en los años 40 en México, que yo estudio. Alfonso Guillén Zelaya era el único exiliado comunista entre todos los exiliados que yo estudio, los demás eran comunistas. Él está un poco solo, ¿verdad? En algunas de sus ideas. Y él escribía en Honduras que a los centroamericanos nos cuesta mucho más todo porque somos criaturas que están casi que debajo de la tierra.
La primera vez que lo leí, lloré así como, mira, qué dramático, es cierto, me identifico. La segunda vez que lo leí dije, ay no, esta figura mundial de Centroamérica, mancillada, también explotada, también pongámosle un matiz. Y ahora que lo leo, pues lo leo también en la clave de las memorias subterráneas que propone Elizabeth Gillies, ¿no? Que son estas memorias que están ahí mucho tiempo y años después van a aflorar, ¿verdad? Porque si son subterráneos es que hay alguna raíz ahí y va a salir a la tierra y va a aflorar algo. Entonces, a lo mejor mirar desde estas perspectivas de lo subterráneo que puede llegar a aflorar, pero sin caer, creo que no tenemos necesidad de caer en relatos martirios. Ahora, ¿cómo se hace eso? No sé. ¿Cómo se hace? No sé, eso es como instintivo, cada quien va encontrando su método, su fuente y va viendo qué hace, pero creo que ahí puede ser un camino. No, me parece, hay tantas ideas aquí y yo la verdad estoy anotando un montón de cosas porque me parece genial. Justamente todo esto que has elaborado aquí, pensar desde lo subterráneo, creo que todo nos trae, nos, nos vuelve a la idea de qué es el desde abajo de repente, ¿no? De pensar qué es esto y creo que todas las ideas que nos has compartido trabajan justamente con esto, ¿no? El historizar, ahora me trabé en la palabra, la historia, ¿no? O de los fracasos, eso es una idea bien interesante y muy fuerte, es muy potente. Creo que las celebraciones del bicentenario de los Estados Nacionales sí están encaminadas a fortalecer el fascismo, ¿verdad? Sobre todo porque estos héroes de bronce y mármol, por decirlo de alguna forma, eran mayoritariamente militares, según las narraciones de finales del siglo XVIII o de inicios del siglo XIX, y que son los que se están tomando. Creo también que hay esfuerzos grandes como el de la USAC, que tiene su comisión bicentenario, las publicaciones que ha hecho la UCR, etcétera, la Universidad, la UNA, en Honduras, hay un historiador que yo respeto mucho, Jorge Alberto Maya, que fue mi tutor en Tegucigalpa, que él acaba de hacer una publicación, etcétera. Pero creo que especialmente en El Salvador hay un interés por pasar por encima de la producción historiográfica de los últimos 30 años, que es la producción no tan revisionista, pero que se puede encaminar a cierto revisionismo de esos mitos materiales, ¿verdad? Y que tiene como perspectivas, que introducen género, la historia de las ideas, aunque ya es... Entonces creo que se va a volver a estos personajes con un giro fascista, ¿verdad? Ya no va a ser tan liberal como fueron articulados. Y también me preocupa que los próceres salvadoreños son mayoritariamente curas, claro, como los civiles, y bueno, esta idea de los ciudadanos, es importante también cómo fueron articuladas esas escrituras desde 1970. Pero lo cierto es que creo que van a volver a las figuras básicas de la iglesia alrededor de eso. Porque la secularización es posterior, ¿no? O sea, la secularización empieza con Morazán, las ideas secularizantes están en Guatemala con Gálvez, pero digamos que Morazán es esta figura que representa la secularización y la búsqueda de la laicidad, pero por la violencia, ¿no? Que es militar. Entonces creo que se van a volver también a las figuras religiosas de una forma más dogmática, adoctrinante. Entonces creo que eso es lo que nos espera. Y también lo que nos espera pues, es seguir trabajando. Buenísimo, sí, te agradezco mucho porque es algo importante también para tenerlo contextualizado, ¿no? Bueno, yo creo que no sé cómo estás de tiempo, Elena. La verdad, tengo 15 minutos más. ok. Pienso, las preguntas en realidad son provocaciones, ¿no?
Pienso que justamente como reflexión, de repente para irnos encaminando para un cierre, creo que hay muchísimas, nos has lanzado varias ideas o varias herramientas conceptuales que no son necesariamente, que están ahí, ¿no? Y ahí vuelvo a la frontera, ¿no? A la frontera de los géneros, están entre lo técnico y lo más fluido. Y me parece eso muy importante, porque cuando pensamos, cuando se cuestiona, cuando cuestionas esta idea de la figura nacional, del Estado hegemónico, a partir de esta figura religiosa nuevamente adoctrinante, es justamente pensar también qué discursos cortan por ahí, ¿no? En esos contextos también qué es lo que mueve a estas figuras, porque creo que no solamente en Centroamérica estamos hablando, ¿no? Del Bicentenario centroamericano, pero en el sur se vive también, creo que toda América latina enfrenta esta vuelta a los neofascismos, a oficialismos bastante básicos. Creo que esa es una palabra bastante que define muy bien, ¿no? Lo básico y lo circense de alguna manera, ¿no? El circo o esta performance circense de lo nacional hegemónico, ¿no? Entonces, en realidad estoy aquí pensando en voz alta, justamente intentando costurar todas estas ideas que nos has compartido hoy, ¿no? Entre géneros textuales, entre discursos de la disidencia, de la desobediencia, ¿no? Me parece muy eh, provocador, ¿no? Ese repertorio desde la desobediencia, creo que me perdí una palabra aquí. Repertorio Y histórico. Ok, el repertorio histórico de la desobediencia, eso me parece, creo que cosas que has mencionado que a mí en lo personal me tocan profundo, porque son temas que también me interesan, son justamente esto, ¿no? El repertorio histórico de la desobediencia y la historia de los fracasos, ¿no? Porque creo que es justamente en el fracaso no victimizado, en ese fracaso ahí es como aquello de la ceniza del fénix, ¿no? Ahí donde tenés la ruina, en donde existe la ruina, el vestigio, a partir del vestigio se puede también pensar, ¿no? A final de cuentas, nuestros países, nuestra región es un vestigio, ¿no? Hablante. Me parece que eso es algo que a mí y son silencios, pero que están ahí hablándonos y convocándonos todo el tiempo. Entonces, pienso que quizás como desafío nuestro, tú ya lo dices en la respuesta anterior, ¿no? Seguir pensando, ¿no? Cómo articular también estos diálogos y este pensamiento que en la región tenemos, ¿no? Porque a veces mi percepción, y ahí dialogo con lo que Andrés nos decía, a veces no sabemos mucho de nuestra región, no, me parece a mí que, por ejemplo, se publica algo en El Salvador y en Guatemala no se sabe y en Honduras tampoco, y de repente todo el mundo está empezando un trabajo desde cero, cuando en realidad hay tanto para dialogar, ¿no? Ya lo decía Marta Celaya hace un par de años en un artículo también, publicado ya hace un tiempo, entonces, no sé, pensar por ahí que cuál es eh, tu perspectiva a partir de esto, ¿no? De la costura de reflexiones. Hay un verso de Roque Dalton que a mí me gusta, no sé si lo voy a citar bien, pero me gusta porque dice, el amor es ceniza por la pasión. Así, creo que está en taberna de otro lugar. Ajá, entonces yo creo un poco en eso, ¿verdad? En trabajar con las ruinas, que nos expliquen los fracasos, eh, pero me perdí, Cristi.
¿Cuál es la No, en realidad no fue una pregunta. Yo en realidad estaba aquí haciendo como una costura de todas las ideas que nos has compartido hoy, ¿no? Y justamente creo que en realidad si es pregunta o provocación, quizás una provocación, ¿no? ¿Cuál sería nuestro desafío, ¿no? Los que trabajamos y las que trabajamos con arte, con el mundo académico. ¿Cuál sería de repente nuestro desafío en cuanto a pensadores, si nos podemos llamar así, pensadoras y pensadores de la región y establecer un diálogo, ¿no? Pensando en esta idea de región centroamericana y no de cada país y su producción, reflexión histórica, política y cultural, ¿no? De repente tal vez esa sería una pregunta o provocación, ¿no? A lo mejor sí hay esfuerzos de conocerse regionalmente, pero vos estás en Brasil, yo estoy en México y no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, mi percepción es que seguimos aislados. Eso en 1917, cuando los presidentes centroamericanos empezaron a intercambiar correspondencia para formar la República Federal de 1921, que duró 6 meses, pero que sí había una mirada en los exiliados que yo estudié, que decidieron articularse pragmáticamente como unionistas o como de Centroamérica, estaban en México inmersos en los ires y venires de la política internacional y alrededor de infinidad de exilios, ¿no? El exilio español, pero también estaba el exilio alemán, el exilio peruano o sudamericano, este exilio aprista, y estaban conviviendo con todas esas ideas y eso nos hizo articularse, ¿verdad? O sea, como que la historia global, lo que estaba ocurriendo, la geopolítica te obligaba a articularte más en bloque que en ideas de Estado nacional. Y por eso creo que es tan difícil estudiar también estos exiliados, porque no coinciden básicamente en nada, pero creen que Centroamérica se tiene que unir, ¿no? Entonces, a lo mejor sería como empezar por ahí, empezar a comprender qué sería mejor, un poco más posible pensarnos en clave regional. Yo no digo que no ocurra, porque si no, no hubiera estos libros que se llaman Historia de Centroamérica, pero quizá un poco más activos, ¿verdad? Y yo considero que habemos infinidad de personas que trabajamos sobre historia, política, no sé qué más, desde la diáspora, y que entonces también somos otra nación, somos una nación dispersa, ¿verdad? Entonces quizás articularnos más diaspóricamente para no sentir que estamos solos en estos grandes espacios donde Centroamérica nunca ha sido un tema prioritario. Yo lo veo que en México, América no es tema. Hasta cuando salís con alguien no sabes nada de Centroamérica. Empiezan a leer y empiezan a saber de Centroamérica por el romántico, pero no es realmente como un interés que tengan las personas, por lo menos en el país en el que estoy, de saber del país o de la región donde yo vengo. Y también acá han sido construidas las figuras centroamericanas con mucho odio, violencia o las migraciones climáticas. Pues también creo que desde el lugar en el que estamos también no en esta idea nacionalista reivindicativa, ¿verdad? Que tenían también los exiliados que yo estudio, sino más bien como cómo nos articulamos dentro de las debacles humanas con los que compartimos. Hay que ver el Estado y cómo desde el Estado se crean estas narrativas y se refuerzan estas narrativas, ¿no? Creo que eso es una de el pensamiento, ¿no? Nuestro alrededor de las historias, de los agentes, de la disidencia, tiene que ver justamente de dónde viene el poder impuesto, ¿no? Y cómo pensar estas cuestiones, ¿no? Por mi parte, yo te agradezco mucho
Tu participación ha sido extremadamente enriquecedora. Para mí ha sido un privilegio poder charlar contigo sobre sobre estas reflexiones, sobre qué es nuestro bicentenario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Andrés, te paso la palabra. Elena, sí, ya para cerrar, también agradeciéndote la amabilidad, la apertura. ¿Qué proyectos tienes de escritura ahorita? He escuchado que ves con ternura incluso y con una mirada, tienes una mirada muy crítica con respecto a tus trabajos. ¿Para dónde va ahorita tu escritura? Que también uno siente una combinación, trabajas crónica, trabajas estos relatos, pero uno en unos momentos siente la dilución en esa frontera entre lo que es veraz y lo que es ficción. No digo mentira porque la ficción no necesariamente tiene que ver con la mentira, ni mucho menos. Eh, pero te quería preguntar eso. ¿Para dónde va ahorita tu escritura? Tu escritura, digámoslo así, creativa. ¿Estás en algún proyecto, aparte de tu trabajo de investigación doctoral? ¿Estás trabajando algo relacionado con el ensayo, la poesía, el relato, algo así? No sé, a mi escritura yo escribo un montón, escribo todos los días. Voy a terminar un libro de poemas sobre la historia vegetal pero también la historia de la violencia, de El Salvador. Intereses que yo tengo en botánica, en arqueología y en paisaje cultural. Los arqueólogos, pero yo lo llamo ambiental. Acabo de terminar un libro de eso, pero tengo, digamos, mi producción como que todo lo que yo publico te lo divulgo así como caradamente. Es como tengo un problema, soy una persona que escribe mucho. Pero sí tengo un proyecto de ensayo, de terminar un libro de ensayos míos sobre mi experiencia en la guerra. El próximo año se cumplen 30 años de los acuerdos de paz. Y claro, yo era una niña cuando se separaron y durante la guerra, sin embargo, varias experiencias, imágenes o detonantes de ese periodo a mí me han articulado. Yo soy historiadora, eh, creo yo, porque quiero responder las cosas que me... Entonces estoy trabajando un proyecto de ensayo que se llama, no sé si le voy a poner La guerra en el desayuno, que es un ensayo que ya publiqué, o se va a llamar La nube y la bomba, que es como el ensayo principal. Y estoy intentando dar una respuesta a mis ideas sobre la guerra, la posguerra, el destino de la infancia, que como algunas cosas que te marcan de la infancia, algunas preguntas que vas a tener siempre, y responder a mi emigración, que también tiene que ver quizás con huir de un mandato trágico. Yo voy luchando por huir de ese mandato trágico, pero el mandato trágico me alcanza, violencia, enfermedades, todo. Pero sí creo que quienes tuvimos pérdidas o duelos en la infancia, de cierto modo, huimos de ese mandato trágico, no de esa continuidad. Cuando se trata de una guerra que afecta a todo el mundo, o sea, que te atraviesa, creo que hay ahí en algunas personas que se abre algo que se tiene que ir llenando. Yo no sé qué es, pero se abre. No te puedo decir que es una laguna, una fisura, una herida, o sea, no quiero usar un concepto, pero sí hay algo que está abierto, que se tiene que llenar, y yo intento llenarlo con pensamiento y con escritura. Entonces, estoy escribiendo sobre eso, estoy buscando editorial, puede ser comercial. Estoy intentando terminar eso porque todos los ensayos sí ya están terminados y solo me falta el principal, que es un ensayo que tengo que hacer. Eso. Y nada más. Acabo de hacer una colección de cuentos para niñas sobre historias de mujeres en El Salvador del siglo XIX al XX, porque yo siempre he guardado archivos y supe que algún día lo iba a usar. Y en diciembre voy a presentar un proyecto con la Unión Europea
que se llama Constelaciones de Mujeres, el arte centroamericano, vinculado especialmente a la cultura visual, porque hice una exposición sobre arte de mujeres en España, y estoy intentando establecer las vinculaciones, pues como si fueran hobby, ¿verdad? Pero en realidad son un montón de trabajos. O sea, estoy intentando vincular, establecer un poco cómo se hizo el vínculo entre las feministas mexicanas de 1920 y las feministas salvadoreñas de Santa Ana. Es decir, ya las identifiqué. Lo que pasa es que de las del Salvador no hay correspondencia y de las mexicanas no conozco los archivos, es un proyecto a largo plazo. Pero es mi interés porque siempre hemos aislado a las feministas salvadoreñas y creemos que orbitan alrededor de Prudencia Ayala y solo Prudencia, y hay como dos más, pero no hay, yo he podido encontrar y establecer que hay circulación de ideas con guatemaltecas y con mexicanas, que no son las mexicanas más populares, las sufragistas, que Río Puerto, todo esto, no son esas mujeres, pero son otras muy interesantes, más tiradas al norte, que no sé qué estaban haciendo en el Salvador de Cabo. Entonces, tengo que encontrar esa respuesta. Entonces, digamos que como proyecto académico tengo ese, como proyecto creativo tengo los ensayos de la guerra, como proyecto así de nuevos lenguajes, las constelaciones, ¿verdad? Porque va a ser como una especie de redes, de bases de datos para que vos conozcas cómo se articularon las mujeres artistas en ese periodo, porque yo creo que en realidad estamos muy acostumbrados al estudio de las mujeres de pioneras y únicas que entran al espacio dominado por hombres, y más bien hay que mostrar, teniendo pruebas, pues como yo tengo, que las mujeres siempre se han articulado en redes y que esas redes hicieron que se crearan ciertos patrimonios a partir de un y entonces, muchas cosas, ninguna está conectada con otra, y yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Como no seguir siempre relamiéndote la misma herida, sino tenemos un montón de heridas, entonces hay infinidad de posibilidades para trabajar. Muchas gracias por invitarme, gracias por la paciencia, sobre todo. Y bueno, pues a ver cómo sale la entrevista, porque creo que está muy larga. Mucho gusto, chao, gracias. Un gusto, que estén muy bien. Gracias, Andrés. Chao, chao, Gracias. cuídense. Gracias, igual. Chao, chao.